nos va a permitir, déjenme poner aquí lo que vamos a ver hoy, hacer la multiplicación de matrices por vectores. Va a ser importante para nosotros porque nos va a permitir, déjenme poner aquí lo que vamos a ver hoy, que es multiplicación de matrices, perdonen por el perro que está ladrando, matrices por vectores. Esto nos va a resultar sumamente útil porque la multiplicación de matriz por matriz la podemos llevar al caso de multiplicación de matrices por vectores. De hecho, si ustedes se fijan con cuidado en la fórmula usual o cómo multiplican matrices, se van a dar cuenta que cada una de las columnas del resultado final se puede obtener de multiplicar la matriz de la izquierda por la columna respectiva de la matriz de la derecha. Lo veremos ya cuando entendamos bien unas fórmulas de la multiplicación de matrices por vectores que van a ser muy útiles. Entonces, primero que nada, nosotros vamos a entender por un vector, lo recuerdo, un elemento de esta forma, a n, un elemento que pertenece a Rn. Este también se puede ver como una matriz de tamaño n por 1. Las matrices de tamaño m por 1 resultan ser vectores columnas, se les llama así. Aquí me faltó ponerle el n, pero también en ocasiones se llegan a identificar, sobre todo cuando se trata en análisis matemático, por comodidad se ven como matrices, como vectores fila. También se llaman vectores, pero para nosotros esto es mejor si los identificaremos. También este de aquí se puede ver isomorfo o se puede identificar con las matrices de tamaño 1 por n. ¿Por qué hago esta separación? Pues porque cuando yo mencione vectores me estaré refiriendo a vectores columna o matrices de tamaño n por 1. Mientras que pues para vectores fila solo les diré tal cual vectores fila o mejor matrices de tamaño 1 por n. Ahorita veremos casos especiales. Porque adicionalmente, bueno, antes de ver esa parte mejor veamos qué pasa cuando yo tengo una matriz A, que ustedes saben que la voy a poner como A11, sus entradas, AN1, A1n. Aquí me voy a centrar en matrices cuadradas, se puede hacer el caso general, pero por comodidad para esta explicación, pues solamente me voy a delimitar a las matrices cuadradas. Que de hecho, cuando trabajamos en sistemas de ecuaciones lineales o con matrices, casi toda matriz se puede llevar a un caso de una matriz cuadrada. Muchas veces es completando con la identidad o completando con ceros, aunque esta última no es tan conveniente porque pues convierte a matrices, como ustedes saben, pues una matriz con ceros no es una matriz, es una matriz degenerada, por tanto pues no es invertible. Y tenemos un vector b cuyas entradas pues son b1 hasta bn. Para que la multiplicación coincida, el número de elementos de la fila debe de coincidir con el número de elementos de la columna, que en este caso son n, debe de coincidir con el número de elementos de la fila de la matriz. En este caso también son n. Nos debe de coincidir así cuando quiero realizar la multiplicación a por b. Y entonces, ¿cómo se ve este resultado aquí? Ustedes saben que el multiplicando de la derecha les da el número de columnas y el de la izquierda, les da el número de filas. Es algo tradicional que se sabe de la multiplicación de matrices. La multiplicación de una matriz por un vector no es más que un caso particular de matrices gracias a estas identificaciones. De modo que, ¿qué vamos a
obtener cuando nosotros hagamos el producto. Pues recuerden que tenemos una matriz que pertenece al conjunto n por n y un vector que pertenece como matriz, sabemos que es Rn, pero como matriz es de tamaño n por 1. Esto nos implica que A por B va a ser una matriz de tamaño, este me dice el número de filas, este me dice el número de columnas, n por 1. O sea que este lo estamos identificando con Rn y al final obtengo un vector. Hasta aquí no es nada nuevo que supieran. De hecho, gracias a esto, pues ya entonces podemos ver la fórmula que ustedes conocen para obtener una entrada de este vector A por B. Queremos la entrada j-ésima como viene dado. Aquí ya no son dos índices porque pues como es solo una columna, es un vector, sus entradas solo necesitan un índice. Este es un número, su naturaleza es un número. Por tanto pertenece a R. Y entonces, ¿qué es esto que tengo aquí? Pues aquí la fórmula es la clásica, desde S igual con 1 hasta N de A. Este nos indica la fila que queremos, por tanto nos va a indicar el j-ésimo elemento del vector por B, pero la otra B, BS. Esta es la fórmula que ustedes conocen de multiplicación de matrices. Veamos, por ejemplo, vamos a utilizar una matriz A, B, C, D y la voy a multiplicar por el vector EF, de modo que el primer elemento de la multiplicación es simplemente multiplicar esta fila por todo el vector columna, que va a ser A por E más BF, y luego va a ser C por E más D por F. Para moverme en cada elemento del vector resultante del producto, me muevo en cada una de las filas de la matriz con la que estoy multiplicando. Y pues si ustedes pueden ver, aquí el columna siempre se repite en ambos casos. Miren, aquí está E, aquí está F, aquí está F. En todos los elementos del vector resultante se debe considerar al vector por el que estoy multiplicando. Esta fórmula de aquí entonces se vuelve interesante. ¿Puedo realizar de alguna otra forma la multiplicación? Sí, vamos a ver cómo. Quiero que volvamos a este ejemplo. A, B, C, D E por F. Este ejemplo que está aquí, si ustedes se dan cuenta, esta suma que está aquí yo la puedo separar. Recuerden que la suma en matrices es asociativa, es distributiva con respecto a la multiplicación por escalares, y podemos hacer lo siguiente. Esto es igual, bueno, lo voy a escribir primero todo completo, A por E más B por F, lo que tenía arriba, C por E más DF, pero como puedo separar por la suma, lo puedo ver como A por E más C por E más BF por DF. Hasta aquí no hice nada más que utilizar propiedades de la suma con respecto a las propiedades de la suma de vectores. También puedo, esto si se dan cuenta, el E aparece aquí en esta entrada y aparece en esta entrada. El E como tal es un número. Este E, este es un número. Un número también.
Mejor dicho, es un escalar. Al ser un escalar, pues puedo factorizarlo, ya que recuerden que la multiplicación por escalar es término a término, y lo mismo del otro lado con f. B con D. Esta es otra forma de ver la multiplicación de un vector multiplicado por una matriz. No es otra cosa, dicho de manera formal, lo voy a escribir aquí, lo vamos a demostrar. La multiplicación de una matriz por un vector, de hecho mejor lo pongo como el resultado de la multiplicación. El resultado de la multiplicación de una matriz por un vector es una combinación lineal de las columnas de la matriz cuyos coeficientes son las entradas del vector. Recuerden que una combinación lineal de dos vectores no es otra cosa más que algo de la forma. Por ejemplo, si yo tengo los vectores, estos son vectores b1 hasta bm, una combinación lineal de estos se puede ver como alfa 1 b1 más alfa m por bm, donde los alfas son escalares y los bj's son vectores. Esta es una combinación lineal, recuerden esto. Entonces lo que estamos obteniendo es que la multiplicación de matriz por vector nos se convierte en una combinación lineal de las entradas de nuestro vector, y nuestros vectores en esta combinación lineal no van a ser otra cosa más que las columnas de la matriz con la que estamos multiplicando. En términos generales, ¿qué estamos diciendo? Que el resultado de multiplicar A por B es igual a la sumatoria desde, estoy utilizando S igual con 1 hasta N, ¿de quién? De B. S, cada una de las entradas del vector, multiplicado por la columna por cada una de las columnas de la matriz A, asterisco S. Esto es igual, si quieren lo desarrollo, es B1 multiplicado por A asterisco 1 más Bn A asterisco N. Esto es lo que estamos diciendo en el enunciado. De hecho, para probarlo, simplemente ¿qué vamos a tener? Debemos de ver quién es una entrada de la combinación lineal. Por ejemplo, por cómo está dada la suma, ¿quién sería una entrada? La entrada j décima de B1. Déjenme ver, sí, lo escribo así para que se entienda. Lo voy a escribir desarrollado B1 más Bn
por A asterisco n. Queremos la entrada j-ésima de este vector. Pues aquí no hay de otra. Como todos estos son este y este son vectores columna, esto es multiplicación por escalar, pues solamente va a ser la sumatoria o va a ser igual a multiplicar B1 por A en la j-ésima fila, porque recuerden que nos estamos moviendo entre las columnas, de la columna 1 más, y así me lo voy a llevar hasta Bn en A en la j-ésima fila, recuerden, pero en la enésima columna. Aquí no hay complicación. Por otro lado, ¿quién es A por B en la entrada j-ésima? Pues A por B en la entrada j-ésima, según nuestra fórmula, es la sumatoria desde S igual con 1 hasta n de A en la fila j por S por BS. Pero esto es igual, yo puedo mover un poco más fuera de la costumbre, si lo vemos así, ABS por AJS. Pero si desarrollo esta fórmula, no es otra cosa más que B1 por AJ1, el único que está variando es el S, más el BN por AJN. Y si se dan cuenta, lo que tengo aquí es idéntico a lo que tengo acá. ¿Por qué? Bueno, se hace de esta manera para comprobar que dos vectores son iguales o dos matrices son iguales. No queda de otra, hay que ir comprobando entrada por entrada. En este caso ya lo hicimos. Y pues ya tengo realmente otra forma de multiplicar las matrices por vectores. Resulta que la multiplicación de matrices por vectores es importante, porque al final la multiplicación entre matrices de cualquier tamaño se reduce a hacer multiplicaciones de matrices por un vector columna. De esta manera ya tendríamos otra forma de multiplicar a las matrices. Pero antes de llegar a esa parte, quiero mostrarles otra cosa que pasa con los vectores columna, o qué pasa con la multiplicación de matrices por vectores. Ustedes, por ejemplo, recordarán que hay ciertos vectores que se llaman vectores base canónicos, que son de esta forma: 1, 0, todo lo demás es 0. Todos estos los vamos a tomar igual en Rn. E2 es igual a E01, todo lo demás es 0. En es igual al vector que inicia con puros ceros y termina con un 1. En general, el vector canónico, el vector de base se define como delta JK con K variando desde 1 hasta n. Si no recuerdan cómo está dada la definición de la delta de Kronecker, delta JK es igual a ¿quién? A 1 cuando J es igual con K, a 0 si J es distinto de K. Ya habíamos comentado esta notación de vectores, lo hicimos en matrices, pero también aplica para vectores. Y pues esta es la definición de los vectores base canónicos. ¿Qué pasa cuando multiplicamos? Vamos a verlo con perdonen, aquí es control D. ¿Qué pasa cuando multiplicamos, por ejemplo, la matriz que teníamos A, B, C, D por el vector 1, 0? Vamos a usar
nuestra fórmula para la multiplicación de matrices por vectores, que simplifica esto. Esto es igual al 1 multiplicado por la primera columna de la matriz, que es A por C. O sea, es este elemento, lo voy a poner, este elemento por esta columna, más, lo vuelvo a poner, este elemento por esta columna, que aquí va a ser 0 multiplicado por B por D. Esto de aquí nos queda como A por C. Veamos ahora qué pasa si yo multiplico la misma matriz A, B, C, D por el vector 0, 1. Este que estaba aquí era E1, este que está aquí es E2. Nuevamente utilizo la fórmula que ya conozco, es 0 por A por C más 1 por B por D, y esto simplemente es B D, o sea, la segunda columna de mi matriz. De hecho, en términos generales, si yo tengo una matriz A, voy a denotar sus columnas A asterisco 1 hasta A asterisco N, y tengo el vector básico EJ, solamente para recordar quién es delta JK, con K variando desde 1 hasta N. Pues multiplicar A por EJ, resulta que se obtiene la columna A asterisco J. Esto ustedes ya lo pueden demostrar de manera inmediata por la fórmula que tenemos aquí. A por B no es otra cosa más que una combinación de las entradas del vector con las columnas de la matriz. Vamos a verlo. Sí, ¿dónde? Lo puse hasta acá. ¿Por qué me está dando una hoja? Ahí. Permítanme. Ahora sí. Entonces, queremos demostrar esto que está aquí. Nosotros sabemos que cada una de las entradas de EJ en la entrada K es igual a la delta de Kronecker JK. Esto ya lo sabemos. Y tenemos dadas las columnas de la matriz A. Entonces, sabemos que A por EJ es igual a la combinación lineal desde S igual con 1 hasta N de delta de cada una de las entradas. El J es fijo porque acuérdense que este J corresponde a identificar cada vector canónico. JS, recuerden que este K le corresponde a cada entrada del vector canónico. Entonces ese es el que estoy variando. Estas son sus entradas, delta JS multiplicado por la columna A asterisco S de A. Pero si yo desarrollo esto va a ser igual, les estoy diciendo que lo voy a desarrollar y escribo sigma, esto va a ser igual a delta 1, perdón, J queda fijo, delta J1 por A asterisco 1 más delta Jn por A asterisco N. ¿Cuándo esto va a ser diferente de 0? Pues cuando el J y este número de aquí coincidan.
Esto quiere decir que solo va a ser cuando me quede la entrada delta j, j multiplicado por a asterisco j, según la definición de la delta de Kronecker. Todo lo demás fuera de esto va a ser 0. Esto por definición es 1 multiplicado por a asterisco j. Y esto va a ser igual pues a la columna jésima de a. Como pueden ver, se simplificó bastante gracias a que ahora sabemos multiplicar matrices por vectores estableciendo una combinación lineal. Ahorita termino estas hojas. Esto que está aquí, o dicho como un enunciado, esto que tenemos aquí. O sea que multiplicar por un vector canónico una matriz nos va a devolver la columna respectiva de la matriz. Ese es otro dato importante al momento de querer obtener columnas. En algunos algoritmos que involucran matrices, siempre es importante obtener una columna, y la forma más fácil de hacerlo, si es que no tuviéramos una función, si es que tenemos que hacerlo, es simplemente multiplicar por un vector canónico y en automático nos da nuestro vector que queremos. Vamos a verlo, por ejemplo, si vamos a utilizar Octave. Vamos a verlo en proceso. Ahorita no vamos a ver ningún algoritmo, esos los vamos a ver después. Por ejemplo, yo tengo una matriz 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ya tuve una matriz. Pero estamos trabajando con matrices cuadradas, disculpen. Vamos a ponerle 5, 1, 2. También les digo, se puede hacer con matrices en general, pero por ejemplificar me voy a quedar con la matriz cuadrada. ¿Cómo obtengo el vector canónico en Octave? Si yo escribo I, obtengo una matriz 2 por 2, que sería la matriz identidad de tamaño 2 por 2. Si yo escribo I 2 por 1, ya obtengo un vector donde tiene 1, pero este realmente no es el que quiero. De hecho, es cierto, me estaba confundiendo, disculpen. En Octave no se tienen los vectores canónicos de manera automática. Así con estos comandos. Sí hay una forma de hacerlo con estos, pero tendríamos que multiplicar. Así que mejor es definirlos. Vamos a definir, por ejemplo, E3 es el vector 0, 0, 1. Ahora, se me olvidó que aquí déjenme comprobar algo. Sí. Esto en la matriz lo hice bien, pero aquí no, porque quería comprobar si escribo una sola línea, los pone como columna o los pone como columna o como fila. De hecho, si quieren ver algo, si yo quisiera obtener la columna aquí y poner esto, me bastaría con poner el vector transpuesto. Eso solo se hace con un apóstrofe y ya obtendría la columna. De modo que cuando yo obtenga E3, pues ya siempre obtengo la columna. Ahora, regreso para que vean quién es A. Si yo multiplico A por E3, como pueden ver me da el 302. O sea que lo que demostramos de entrada pues está correcto. No debería de por qué, porque no hicimos nada truculento, pero pues Octave también lo tiene. Por ejemplo, E2, vuelvo a explicar, yo escribo un vector columna, un vector fila, perdón, pero si le pongo la transpuesta, que es con este símbolo, en automático obtengo el vector columna, ya puedo hacer A multiplicado por E2 y obtengo la segunda columna de A.
todo funciona bien. En algunos algoritmos va a ser necesario definirlo. Y esto nos regresa a lo que queremos acá. Ahora, déjenme ver aquí que hice. Es con fin. Ahora, ¿qué voy a necesitar hacer ahora? Yo lo que quiero es multiplicar matrices por medio de columna, utilizando la idea que tenemos de columnas, reducir esos 3 ciclos for a 2 ciclos for. No voy a reducir el número de operaciones, sino que solo voy a eliminar ciclos. Voy a dejar un algoritmo de nivel 3, lo voy a reducir a un algoritmo de nivel 2. Lo vamos a ver en la siguiente clase, porque ahorita quiero que les quede claro cómo es la multiplicación de un vector por una matriz, al revés, de hecho una matriz por un vector, si lo leo de izquierda a derecha, qué obtengo y cómo puedo hacerla como una combinación lineal. Entonces, y esto que vamos a ver ahorita, si yo tengo una matriz A, déjenme, me regreso al color negro, yo tengo la matriz A y la matriz B, ambos en este caso los voy a considerar. Este es el producto, me adelanté un poco, pero en este caso igual se puede hacer en matrices generales, pero para ahorrarnos vamos a poner en matrices cuadradas, para no estarnos preocupando en los tamaños. Entonces, esto que está aquí, lo único que yo les puedo asegurar, lo que yo les puedo asegurar es que la jésima columna del producto, mejor le pongo K para que queden bien los índices. Digo, no hay problema, recuerden que los índices son mudos, pero pues se ve mejor así. Va a resultar que esto es multiplicar la matriz A solamente por el vector columna que resulta de sacar la columna késima de B. Esto realmente no tiene ninguna complicación. Casi lo único que estamos diciendo es que puedo quitar este paréntesis de aquí y dejar los índices de B. E incluso ustedes lo pueden ver cuando hagan una multiplicación de una matriz. Pueden ir viendo que cada elemento de la columna se obtiene simplemente dejando la columna fija por las filas. ¿Por qué puedo decir eso? Porque B, el término de la multiplicación del lado derecho, determina las columnas. O sea, no estoy diciendo prácticamente nada nuevo. Y el elemento izquierdo determina las filas. Al final, probar esta fórmula, realmente lo único que obtenemos es, lo único que hay que hacer es hacer un juego de índices. Por ejemplo, A por B, así, esto que tenemos aquí, o sea, solo considero la columna késima de B y toda la matriz A. Esto es un vector, tiene naturaleza de vector. Tiene naturaleza de vector, por lo que yo lo puedo poner acorde a lo que dijimos. La fórmula original, no la combinación lineal, la fórmula original no es otra cosa más que la sumatoria desde S igual con 1 hasta N de la matriz A. Perdón, me estoy adelantando. Esto es un vector y queremos una entrada jésima de ese vector. Está dado como la sumatoria de quién, desde S igual con 1 hasta N de A JS, el vector que tenemos, en este caso es toda la columna de BK, en la entrada Sésima.
pero esto ya por definición es desde s igual con 1 hasta n de AJS por B S K. Y si se dan cuenta, esto que tenemos aquí no es otra cosa más que A por B en la entrada JK, o lo que es lo mismo, A por B en la késima columna en la jésima fila. Recuerden que estos de aquí los convertimos a naturaleza de vector y pues ya tenemos lo que queríamos realmente probar, que estos dos de aquí, esto es un vector, es igual a este vector. Para eso comprobamos que entrada por entrada son iguales. Entonces ya tenemos el resultado que queríamos, que la columna késima de la multiplicación no es otra cosa más que hacer el resultado de multiplicar la matriz A por la columna késima de B. Y de hecho, entonces aquí, si ya sabemos esto, pues aquí sabemos que esto no es otra cosa más que la sumatoria desde s igual con 1 hasta n de ¿quién? De B SK por ¿quién? Por A asterisco S, que es la fórmula que también conocemos del resultado de multiplicar una matriz por un vector, que es la combinación lineal de las entradas de B del vector por las columnas de la matriz. Así que ya tenemos una cadena de fórmulas de cómo realizar la multiplicación de matrices y la multiplicación de matrices por vectores. Rara vez se ve en los cursos de álgebra lineal, pero en computación resulta ser muy útil para algunos algoritmos. Resulta ser más práctico que hacer la fórmula tradicional de dar entrada por entrada. Mejor trabajamos por vectores y pues a su vez podemos hacer esas multiplicaciones con más vectores. Suena un poco redundante, pero pues convertimos el estar trabajando con números, lo convertimos a estar trabajando con vectores. La siguiente vez lo que haré será mostrarles el algoritmo para hacer esta multiplicación y que vean que reduce la cantidad de ciclos. Claro, el algoritmo más simple para hacer multiplicación de matrices pues no es otra cosa más que escribir A por B. Si el lenguaje ya lo soporta, pues ¿por qué no hacerlo? Pero la idea de este curso es que conozcan qué hay de fondo en esa multiplicación. Los lenguajes especializados en álgebra lineal, la multiplicación de matrices no la hacen con la fórmula que ustedes conocen. En algunos casos utiliza esto que acabamos de ver, estas fórmulas, o en otros casos más especializados donde se conoce la forma de la matriz o se conoce ciertos detalles de ella, se optimizan en los algoritmos para no tener que estar encontrando todas las entradas, pero son casos muy particulares. Para el caso más general, pues siempre podemos trabajar por columnas y nos servirán estas fórmulas. Entonces, lo que quiero que aquí les quede claro es cómo realizar la multiplicación de matrices por vector por medio de columnas y a su vez cómo hacer la multiplicación de matrices por medio de columnas, para que la siguiente vez ya podamos reducir los ciclos que se ocupan en nuestro algoritmo. Y eso quiere decir que vamos a hacer una optimización de ese algoritmo que voy a decir que es un algoritmo feo, porque es el más rudimentario, para hacer una multiplicación. Les digo, el número de multiplicaciones no se va a reducir, que en ese algoritmo no se va a reducir, esas se tienen fijas,
pero al menos la cantidad de ciclos se va a reducir y va a ser más eficiente. Igual las dudas como siempre por Classroom o Hangout.